Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén teniendo un buen tiempo con Dios, con la familia. Y en esta tarde es un privilegio una vez más poder compartir la palabra del Señor. Así que disponga su corazón y vamos a hablar de un tema que sin duda alguna nos afecta a todos los seres humanos y es acerca del temor. Entonces, yo creo que Dios tiene muchas cosas que decirnos en esta tarde. eh, Acerca del temor. Miremos qué es el temor. Encontré algunas definiciones o una definición que me parece adecuada. Dice que el temor es un miedo que se siente al considerar que algo malo ocurra o que haya ocurrido. Es sentirse angustiado por algún daño o real o imaginario. Bueno, sin duda alguna este tiempo que estamos pasando es un tiempo donde la humanidad está llena de temor, donde la pandemia y el coronavirus y las diferentes situaciones que están pasando en el mundo nos han llevado a sentir temor. Y el temor es algo que está ligado a la naturaleza de nosotros, los seres humanos. Y quiero ir a la palabra, aprovechando el tiempo, y quiero tomar dos historias de dos personajes muy conocidos en la Biblia. Una de ellas es el apóstol Pedro. Y en el capítulo 14 de Mateo hay una historia. No quiero entrar en mucho detalle, es más tomar algunos puntos específicos. Y hay una historia en donde Pedro camina sobre el mar, ¿no? Entonces en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22, dice la historia que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le contestó: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vemos una situación normal, o la reacción normal de una persona que, aún conociendo el mar, aún siendo pescador, tuvo miedo porque la barca empezaba a hundirse, había un fuerte viento y Pedro tuvo una reacción normal. Dice la escritura que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y hoy en día estamos viendo cómo la humanidad entera está viendo un fuerte viento en nuestras vidas. Vientos de las malas noticias, vientos de todo lo que escuchamos a diario acerca de esta terrible pandemia que está cobrando miles y miles de vidas. Ah, Vientos que quizás se aproximan porque las noticias no son buenas, dicen que cada vez esto como que va a ir empeorando. Eh, y es algo que nosotros tenemos que empezar a, quizás a mirar. Eh, Temores vienen a nuestro corazón, quizás pensamos en nuestros esposos, esposas, en nuestros hijos, en nuestros diferentes países o nuestros padres, nuestras familias. Y es muy triste ver las noticias como hoy en día muchas personas no pueden ni siquiera ir a despedirse de sus seres queridos. Eh, Sin embargo, la palabra del Señor siempre nos tiene la respuesta para mantenernos a flote en medio de las circunstancias. Les dije que tenía dos historias. La otra historia la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Es la historia muy conocida de el profeta Elías. Y dice la palabra que
Elías, para entrar en el contexto de la historia, Elías había tenido un encuentro con los profetas de Baal y los había matado. Y cuando él los mató, entonces Jezabel había dicho una promesa o había hecho una promesa que iba a matar a Elías. Y Elías empieza a huir. Y mientras huye, o cuando estaba huyendo, usted va al capítulo 19, Primera de Reyes 19, versículo 7 en adelante, vamos a leer. El contexto de la historia es que Elías está huyendo y dice que el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Note esa palabra, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Entonces el verso 10 nos dice, él respondiendo dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía temor de morir también. Lo estaban buscando para quitarle la vida y él está huyendo y se mete a una cueva o en una cueva. Y el versículo 11, el Señor le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Notemos en las dos historias que hay un temor. Uno, al ver los fuertes vientos que azotaban la barca, en el caso de Pedro, y el otro temor era del profeta que ya habiendo matado a los profetas de Baal, tuvo miedo y huía por temor a su vida. Sin embargo, en las dos historias vemos la intervención providencial de Dios. En la primera vemos que en Mateo 14, versículo 31, mientras Pedro se hundía, el versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estamos hablando del temor y el temor nos lleva a tener reacciones que aunque conozcamos del Señor, aunque digamos que somos hombres y mujeres de Dios, el temor es algo que está en nosotros. Sin embargo, cuando nosotros tenemos temor, la palabra del Señor nos muestra o nos lleva a ver cómo en medio del temor el Señor Jesús extiende su mano y así toma la mano de Pedro, dice que le asió de él y le ayudó a salir. Y en la historia de Elías, vemos cómo Elías está huyendo. Si ustedes leen del 1 al 6, Elías se queda dormido, el Señor va y lo sustenta y le da sustento en medio de la huida o del temor porque lo iban a matar. Y después él va y se esconde en una cueva y en el versículo 10 dice, el Señor le dijo, sal fuera. Vemos la intervención sobrenatural de Dios en medio del temor. Y para este tiempo quiero hablarles de otro tipo de temor. Uno es el temor que nos lleva a sentir miedo por todas las cosas que pasan. Miedo en la mañana, miedo en la tarde, miedo a una enfermedad, miedo a un accidente, miedo y miedo, todo el tiempo. Pero hay un miedo que vence, o que es más importante, hay un temor que vence el temor. Ese temor es el temor a Jehová. Ese es el verdadero temor al cual nosotros deberíamos aferrarnos. Ahora, ¿qué es cuando hablamos de temor como miedo? Es algo que afecta nuestra salud, nuestra vida emocional. Pero, ¿qué tal si hablamos de ese temor que vence las dificultades? ¿Qué tal si hablamos de ese temor que quita el temor que la vida a diario nos trae?
quiero que miremos, por ejemplo, algunos textos. Miren por lo menos, si tienen la oportunidad, vaya al libro de Eclesiastés. Eclesiastés escrito por Salomón. Miren lo que dice Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés 12, 13. Leo desde el 12. Mire lo que Eclesiastés o Salomón nos termina diciendo en Eclesiastés. Capítulo 12, verso 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué nos dice el hombre más sabio sobre la tierra que ha habido en la historia, lógicamente después del Señor Jesús? Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ¿cuál es ese temor? Ese temor no es ese temor a un terror. Ese temor es un temor de respeto, de honra, de honor, de darle el lugar que Dios está demandando. El primer mandamiento que el Señor nos entregó o que dejó escrito en la ley de Moisés es: ama al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese temor es el que el Señor nos está invitando. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ese respeto, ese amor a Dios, cuando hacemos nuestro ese amor, ese respeto a Dios, podemos vencer el temor que podemos experimentar en nuestra vida diaria por las diferentes situaciones. Quiero darles algunos textos más. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 27.1. Salmo 27.1. Estamos hablando no del temor que nos lleva a temblar por las circunstancias, sino del temor de respeto al Señor. El Salmo 27.1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Y el mismo David, que es quien escribe este salmo, dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, no hay por qué tener temor. Si el Señor es la fortaleza de nuestra vida, ¿por qué nos hemos de atemorizar? ¿Qué más nos dice la palabra en cuanto al temor a Jehová? Miren el Salmo 34.9. Hay infinidad de escrituras o de pasajes que nos hablan acerca del temor al Señor. Y no quiero hablar en esta tarde tanto de ese temor que nos tiene hoy en día con mucho pánico, que tiene el mundo en pánico. Hablemos del temor verdadero, el temor que vence el temor de Dios que vence el temor del hombre. El Salmo 34.9, miren lo que dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Miren, mi hermano querido, en esta tarde o a la hora que tú veas este video, el Señor te está invitando diciendo: teme a Jehová, vosotros sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Somos aquellos que hemos sido lavados por su sangre, aquellos que hemos sido adoptados por Dios a través del sacrificio de Jesús. Y Él nos está diciendo: temed a Jehová, temed a Dios, nosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esas son palabras que nos tienen que alentar, mi hermano, mi hermana. Miren otro texto hermosísimo. Tú que estás desanimado de pronto al ver las circunstancias, mira lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 35. Miren ese texto tan hermoso. Isaías 35:4.
Decid a los de corazón apocado, o decid a los de corazón triste, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué nos dice el Señor? No temáis, no temáis, no temáis. El Señor es el vencedor. Nuestro Dios Todopoderoso es el vencedor. Miren este otro texto, Isaías capítulo 41, ahí adelantico, Isaías 41, muy conocido este texto. Miren lo que dice, versículo 9 en adelante. Miren lo que el Señor hace a nosotros, sus redimidos. Porque te tomé de los confines de la tierra y a tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Miren esa promesa. No temas, una vez más nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No temáis. El Señor sabe lo que nosotros estamos pasando. Nosotros quizás muchas veces entramos en ese tiempo de congoja, pensamos en el futuro, pensamos en qué será del mañana, cómo reaccionaremos ante las cosas que están por venir. Pero la promesa del Señor es, no temáis, yo estoy contigo. No tengas temor, dice el Señor. No desmayes. No desmayemos, mi hermano. Este es un tiempo donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está invitando y nos está diciendo, no temáis, no temáis. El Señor es el Señor de todos los tiempos. El Señor es el Señor de todas las circunstancias. Miremos un texto más, mi hermano, para ir ya en la parte final. Isaías tiene muchos textos que nos hablan acerca del temor al Señor. Isaías capítulo 8. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 8, versículo 12. Mira, si tú estás teniendo temor en esta tarde por todo lo que está pasando, por las malas noticias, por el mañana, por todas las cosas que nos dicen, mi hermano, el Señor nos está en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, a la hora que mires este video, nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Mira lo que dice el versículo 12 en adelante, Isaías 8:12. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen. El mundo está tenebroso, está asustado. El mundo está preocupado. El mundo habla de muchas cosas. Esto es una conspiración, esto todo está planeado o está fraguándose alguna cosa por ahí. El Señor dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Si nos damos cuenta cómo el Señor nos enfatiza, no temáis, ni tengáis miedo. Pero miren cómo el Señor nos dice, ¿a quién debemos temer? Aquí habla de los dos temores, el temor que nos amedrenta, el temor que nos acongoja, el temor que nos entristece, pero el versículo 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sea el Señor nuestro temor, pero ese temor a nuestro Dios es nuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Él dice, sea Él vuestro temor y vuestro miedo. Entonces dice la palabra del Señor que Él será por santuario a las dos casas de Israel. Él será por santuario a tu casa, a mi casa, porque hoy en día nosotros somos su pueblo santo, somos su nación santa, somos los redimidos por el Señor Jesucristo. Y a Él debemos temer. Pero ¿qué más dijo el Señor? Miren el texto que
nos habla, por ejemplo, en Mateo 10:28. Mateo 10:28. Mateo 10:28 nos dice el Señor en su palabra, dice, ahí hay un título, los que tenemos la versión Reina Valera, dice, ¿a quién se debe temer? Versículo 26. Así que no los temáis por nada, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que has oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28. Y no temáis, dice el Señor, a los que matan el cuerpo. ¿Qué dice el Señor Jesús? No tengamos miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero lo mismo que nos dijo en Isaías, también el Señor nos lo repite, o muy parecido nos lo repite en este texto el Señor Jesús. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos tenerle temor, respeto? No al que no a una enfermedad, no a un virus, no a los que se están aprovechando las circunstancias para producir temor en nuestras vidas. El Señor Jesús nos llama a nosotros los cristianos y nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Saben, mi hermano? Te recuerdo que nuestra alma es inmortal. Y que si algo nos llega a suceder, mi hermano, el Señor compró nuestra vida eterna. Y esa es la esperanza del cristiano. La esperanza del Hijo de Dios es que si algo nos pasa en esta tierra, pasaremos una eternidad con Él. Pero aquel que no conoce al Señor, ese sí debería tener temor. Pero no por lo que está pasando en el mundo, sino temor al que puede matar no solo el cuerpo, sino el alma. Y ese es el Señor Jesús. Pero la iglesia nos dice, no temáis, no teman a las circunstancias. Para ir concluyendo, ¿cómo reacciono yo ante mi temor natural? Bueno, tenemos la solución en nuestras manos, o cerca de nuestras manos. Número 1, no olvidemos que somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice que nosotros somos los que aceptamos al Señor Jesús. Él nos dio la autorización de llamarnos hijos de Dios. Entonces, no olvidemos que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Número 2, descarga tu ansiedad. Toda ansiedad que tengas en el corazón. Leamos ese texto. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 nos dice, versículo 7, dice el Señor, el Espíritu Santo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, número 1, no olvides que eres hijo de Dios. Número 2, descarga tu ansiedad en Dios. Descarga tu ansiedad en Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Número 3, confía en que el Señor está en control de todas las cosas y nos cuida. Salmo 37, Salmo 34, Salmo 91, Salmo 23. Tú puedes leerlos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Número 4. No olvides que el Señor es tu guardador. Quiero terminar con este Salmo 121. Salmo 121. Dice el texto como título en la versión Reina Valera, Jehová es tu guardador. Entonces te recuerdo, número 1, no olvides que eres un hijo de Dios. Número 2, descarga tu ansiedad, la ansiedad que tienes en el corazón, en Dios. Número 3, confía en que el Señor está en control de todas las cosas. Número 4, el Señor es tu guardador. Salmo 121, versículo 1, dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pregunta el salmista. Y él mismo contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Israel hoy en día es la iglesia. Tú eres parte de ese Israel. Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu casa. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la promesa, mi hermano. El Señor es nuestro guardador. ¿Qué tenemos que hacer? Echemos toda nuestra ansiedad. Tenemos en nuestras manos, tenemos el antivirus que vence todo temor. Es la palabra del Señor. Tenemos en nuestras manos la respuesta a toda preocupación que puede rondar nuestras vidas. Así como tú tienes hijos, yo tengo hijos, y te preocupas por qué debemos o qué haremos para darles de comer, o cómo los protegeremos. ¿Sabes una cosa? Nosotros también somos hijos y tenemos un Padre que se preocupa, que está al tanto de nosotros. Así que en esta tarde te quiero invitar a que hagamos una oración, a que descargues tu ansiedad y el temor que te aflige y lo cambies por el temor que te reconforta, el temor al Señor. Textos se me quedarían. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Teme a Jehová, teme de corazón, ámale, respétale. Y este es el tiempo en el que Él nos invita a buscarlo. Si tú tienes la oportunidad de pasar un tiempo con Él a solas, ánimo, su palabra está abierta. Su palabra está dispuesta. Su palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si tú ves este video y no conoces al Señor, yo te quiero invitar también en esta tarde que hagas una oración en donde reconozcas que únicamente hay salvación en Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Así que yo te invito a que oremos en esta tarde. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, porque tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra reconforta nuestra alma. Tu palabra, oh Dios, es esa fuente de vida, Señor. Y yo coloco delante de tu presencia, Señor, tu iglesia, tu pueblo, en cada rincón de la ciudad. Coloco a cada redimido por tu sangre en el mundo entero, Señor. A nuestros hermanos, Señor, que están en países como donde son perseguidos, Señor, en África, Señor, en el Medio Oriente, oh Dios. Oro por los misioneros, Señor, y sus familias también, Padre, por toda la iglesia que es perseguida, Señor, que en medio de las circunstancias ellos tienen temor. Padre, ese temor, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo transformándolo, Dios, en el temor reverente a ti, oh Dios. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor. Eso dice tu palabra. Y aquí hacemos conocida nuestra petición delante de ti. Gracias, oh Dios, por nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, Señor Dios. Bendice, Señor, la vida de los pastores, Señor Dios. Bendice la vida de cada hermano, Señor. Gracias por tu provisión del cielo, Señor. Tú nos guardarás, tú nos cuidarás, Señor, porque en ti estamos seguros, Señor. En tu gracia y en tu bondad confiamos, Señor. Pero si no es tu perfecta voluntad y un día nos llamas a tu presencia, Señor, lo más importante es decir, estoy listo, estoy preparado. Y tú, mi hermano que me miras, te hago la pregunta, ¿tú estás preparado? ¿Estás a cuentas con Dios? Este es el momento de ponernos a cuentas con Dios, porque el que a mí viene, no le echo fuera. Dios te bendiga, mi hermano. Ánimo, fortalécete y confía en Dios. Un abrazo, Dios los bendiga.